Buenos días, hermanos. Una vez más, gracias. Es un privilegio estar aquí nuevamente por este medio y agradecerles por su atención, su deseo de seguir escuchando esta serie de mensajes que hemos estado dando a través por este medio y darle gracias porque es un privilegio para mí el poder llegar hacia ustedes y darle las gracias por permitirme llegar a ustedes y que este tiempo sea de bendición a cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos están sintonizando esta mañana, este domingo, este segundo domingo del mes de junio. Quiero darles gracias y quiero que comencemos nuevamente, pero encomendándonos al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy por este tiempo, por el privilegio que me da de acercarme a mis hermanos y hermanas, a mis amigos y amigas que nos están viendo en esta mañana. Gracias, Señor. Yo le pido que bendiga sus vidas y que sea usted ministrando a cada uno de ellos, Señor, conforme su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo en sus manos y le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted ministrando a cada uno de nosotros, Señor, en una forma especial y sobrenatural, Padre. Reciba la honra y la gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, también siempre es bueno recordarnos de los tiempos buenos, de las bendiciones que el Señor nos da y de poder ser agradecidos con lo que Él ha suministrado en nuestra vida a través de todos estos tiempos, de todos los años que hemos tenido y sobre todo en este tiempo que hemos estado en esta situación de esta pandemia. Y antes que nada, pues quiero leer esta escritura para que podamos bendecir al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Yo les pido que me acompañen, está en el libro de Malaquías, el capítulo 3, y el versículo 10 y 11, que son muy conocidos de muchos de nosotros. Y la escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías 3, versículos 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Padre, gracias, Señor, por su palabra, que es santa, pura, verdadera, Señor, y justa. Gracias le damos, Señor, en esta mañana, en el cual, Señor, cada uno de nosotros ha puesto en nuestro corazón, o en nuestros corazones, Señor, el deseo de ofrendar y de dar el diezmo. Y si no hay una manera de poderlo hacer, pero de todas maneras, Señor, gracias, porque usted conoce el corazón, Señor. Le pido que bendiga sobreabundantemente a cada uno de los que ha puesto en su corazón el dar con alegría. Y aunque no tengamos en el momento, pero damos también nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras habilidades para honrarlo y glorificarlo, Señor. Y de acuerdo a su palabra, Señor, Padre, recibiremos, Señor, todo lo que su palabra nos ha dicho en estos dos versículos. Y le damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuando nuevamente con el libro de Nehemías. Ahora vamos a estar en el capítulo 5. No se los leo todo porque es muy largo y solamente les pido que me sigan. Tomen la Biblia, vayan al capítulo 5 y vamos a estar en ese capítulo. Ustedes me siguen en la lectura que vamos a ir teniendo paulatinamente con los versículos correspondientes, ¿no? Pero bien, hemos visto hasta ahora que Nehemías ha estado con un deseo de construir los muros de Jerusalén, ha estado tratando la manera de poder acercar, de poder llevar a la gente, de congregarlas en un solo ánimo y deseo. Y hemos visto a través de todo este libro que hay dos partes que podemos nosotros aplicarlas. Una de ellas podemos aplicarlas a un grupo de personas, o puede decir a una congregación o un cuerpo. Porque en este cuerpo o en este libro hemos tratado de explicar los principios que nos van a ayudar a poder reconstruir
aquellos muros o aquellas cosas que están por el suelo, ya sea para un grupo o una congregación, como para uno poder aplicarla a nuestra vida personal, a nuestra vida como individuos. Miren, hace 61 años antes de que Nehemías llegara a Jerusalén, Zorobabel había regresado del cautiverio y él había construido el templo. El templo lo logró construir, pero las paredes y los muros permanecieron siempre por el suelo. Y podríamos decir que es una imagen, o podríamos compararla a una imagen, vamos a decir, de una iglesia, un cuerpo, y la vida de un individuo, porque si usted ve, si puede ver la congregación toda, el grupo de personas que estaban en Jerusalén y, por decir, a Nehemías. Entonces, lo que quiero que veamos es que tanto el grupo como o la congregación como la persona es un lugar donde puede haber una adoración, puede haber una alabanza. Es un lugar donde puede hacer que no haya una victoria en la iglesia, en la congregación, como también no haya una victoria en nuestra vida personalmente. Puede haber o puede no haber. Pero una cosa es que uno haya nacido de nuevo y simplemente establecerse en una, poder decir, experiencia espiritual que no va a crecer y no va a crecer, y luego pues nos vamos a encontrar sujetos a todo tipo de trampas y debilidades espirituales que van a venir sobre nosotros. Otra cosa es ver que el templo se está construyendo donde la adoración al Señor se va a llevar a cabo en nuestro ser interno, en nuestro ser interior, y que ésta va a ir acompañada de una fuerza poderosa, de un poder real en nuestra vida espiritual. Y cuando todos los desafíos, cuando todas las pruebas vengan, que vengan hacia nosotros, se van a topar que estamos nosotros con una defensa fuerte. Por eso es que yo quiero que que vean que es lo que es un grupo y lo que es la vida individual de cada uno de nosotros. Y cuando se refiere al templo que se está construyendo, es el templo que está en nosotros. Cuando uno viene a Cristo, ese templo que empieza a ser construido cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Pues Nehemías es un libro que nos dice cómo vamos a reconstruir algunas de las puertas que están caídas en nuestra vida. Esas puertas que han permitido la invasión y el triunfo del enemigo en nuestras vidas personalmente, en nuestros hogares, en nuestras familias y aún incluso en la iglesia. Pues hemos aprendido nosotros que cuando nosotros nos movemos para Dios o nos movemos por Dios para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, o cuando quiere que reconstruyamos esos muros o esas paredes que están en el suelo, podemos esperar oposición, una posición interna y externa. La gente nos va a meter o se van a hacer una idea de nosotros, nos van a decir muchas cosas, va a haber esa oposición, va a haber críticas. Mucha gente puede decir, has sido así por mucho tiempo, así has estado siempre. No creo que sea diferente o pueda ser diferente. No creo que tengas el poder para cambiar. Eso es todo lo que tú vas a hacer toda la vida. Pues este tipo de cosas, de críticas, era lo que sucedía en el capítulo 4, cuando leímos el capítulo 4, todas esas críticas que se le hacían al pueblo de Israel. Y es fácil, es fácil hacer lo que Sanbalat y Tobías intentaban hacerle a los judíos en ese tiempo. Pero esa táctica no funcionó en los días de Nehemías. Ahora, usted y yo vamos a descubrir que Satanás, si él no puede vencernos con las cosas que vengan, las pruebas que vengan a nuestra vida, él va a intentar meterse y sabotearnos internamente, desde adentro. Eso es exactamente lo que estaba pasando en el capítulo 5. Las personas tenían un problema. La cosa era que ellos ya no eran la causa del problema, sino que los problemas eran internos dentro de esa congregación de personas.
esa amenaza que los amenazaba con destruirlos y por destruir por completo la obra que habían comenzado. Ahora, el verdadero problema en el capítulo 5 es el pecado. El pecado es que algunas de las personas se estaban aprovechando económicamente de otros. Los llevaban a servidumbre. Pero vamos a decir que si llevamos este ejemplo que acabamos de dar, si vemos que los principios que hemos visto a través de este libro prevalecen sobre el pecado en una congregación, entonces quiere decir que nosotros podemos aplicar esos principios a nuestra vida individual y que nosotros vamos a saber que vamos a prevalecer sobre el pecado y sobre las experiencias que puedan venir, las experiencias personales que podamos tener. Ahora, todo esto nos lleva a un punto, al primer punto. Mire, en los versículos del 1 al 9 en el capítulo 5, estos nos van a dar unas características de lo que es el pecado, ya sea en la vida del creyente, de la persona individual, o cuando ocurre dentro de una comunidad de creyentes, vamos a decir, dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia. Una cosa es que debemos de fijarnos que en las primeras palabras que salen en el capítulo 5 de Nehemías, esta nos va a describir la naturaleza destructiva del pecado. Imagínense, los hombres y sus esposas, ellos se habían levantado una gran protesta contra todos aquellos hermanos judíos, todos aquellos que estaban ahí en el grupo. Y al ver esa frase, eso nos va a indicar que había un problema muy serio, muy grave. Los hombres estaban presionados financieramente, económicamente, no se podían mover. Las esposas tenían una gran presión en la casa porque no tenían suficiente comida o tenía el dinero para comprar la comida, tenían muchos hijos. Era una situación que se iba deteriorando bien rápido, porque las personas en realidad no tenían para comer y el trabajo de las paredes comenzaba a detenerse, debido a que había un problema de que las personas estaban siendo lastimadas por las tácticas que estas otras personas, las tácticas económicas que estaban ejerciendo sobre este grupo. Ahora, cuando nosotros vemos este clamor que comienza en este capítulo 5, vamos a notar de inmediato que las escrituras nos van a mostrar un lado, por decir, feo en la obra de Dios, ¿verdad? Porque va a parecer que no todo es una imagen brillante, o que todos los que se hacen la obra de Dios son perfectos, y que nunca hay problema en ninguna obra de Dios. No, la escritura es clara para nosotros, porque nos muestra que a veces las personas que llevan el nombre de Dios, o vamos a decir, aquellos creyentes, ¿vale?, tienen un problema terrible para llevarse bien con otras personas. Y la verdad es que cuando se tiene un problema para llevarse bien con otros, el pecado está en el fondo de todo. Porque el pecado es extremadamente destructivo. Pues ¿a quién está destruyendo el pecado en los días de Nehemías? ¿Quién? Si lo vemos en el versículo 2, el pecado está destruyendo a los pobres, a los más pobres. Aquellos que tenían familias numerosas. Porque simplemente ellos no tenían el suficientemente grano o comida para alimentar a cada uno de sus hijos. Y si nos damos cuenta en el versículo 3, está destruyendo a los propietarios, a los dueños de casas, aquellos que tenían sus terrenos, y ellos estaban hipotecando sus propiedades solamente para sobrevivir el alza de la inflación que ocurría en ese tiempo. La gente simplemente no podía ganarse la vida, Entonces ellos hacían algo, o hicieron algo que nunca quizás hubieran pensado iban a hacer, a menos que la situación se empeorara. Y bueno, y por ejemplo, podemos decir, si usted, poniéndolo en estos tiempos, si usted está vendiendo y liquidando todos sus bienes, está deshaciéndose de todos sus bienes para satisfacer las necesidades que usted tiene actualmente, para tener el efectivo o el cash, puede decir, el dinero en efectivo,
va a ocasionar un desastre. Es como que si usted vendiera o hipotecara su casa para que los alimentos pudieran estar en la mesa. Y la verdad que tarde o temprano se va a quedar sin dinero. Si usted hace ese tipo de cosas, va a ser un desastre, porque todo lo que usted ha trabajado, todo lo que usted ha hecho para ahorrar y para construir sus sueños que tenía, se van a ir por la alcantarilla, se van a agotar. El versículo 11 nos dice que la tasa de inflación en ese tiempo era una centésima parte, lo que quería decir que era el 1% al mes. Imagínense, por lo tanto, la tasa de interés de inflación que ocurría en ese tiempo era del 12% de intereses, solamente de intereses que se cobraban. Pues a esto pues se le estaba conociendo o se le conoce como usura, como un lucro, o se aprovechaban de las personas. ¿Va? Pero una cosa que debemos recordar es que la economía en ese tiempo en general no estaba orientada a un incremento de esa naturaleza, o sea, no habían previsto eso. Por eso es que en el versículo, el 12% que se estaba imponiendo era un impuesto increíble, demasiado alto para la gente. Y la verdad que no solo era meramente eso. En el Antiguo Testamento, en la economía que había para el pueblo de Dios, no se suponía que debían ganar dinero unos de otros, o sea, aprovecharse unos de otros. No tenían que aprovecharse de esa manera. Estaba prohibido. Mire, sin embargo, los versículos 4 y 5 del capítulo 5 de Nehemías hablan de que había o indicaban que había otro grupo de personas que estaba siendo destruido por esa situación. Es decir, los padres estaban perdiendo sus bienes más preciados. Esos bienes preciados eran sus hijos. Imagínense, para aquellos que no tenían suficiente comida para alimentarlos, para darle a sus hijos, aquellos que no tenían propiedades para hipotecar, lo único que les quedaba eran los miembros de su propia familia, a los que ellos estaban entregando. Y la verdad que no solo los entregaban como sirvientes o empleados, sino que renunciaban a los derechos y los vendían como esclavos. Tenían que estar desesperados realmente para realizar este tipo de actividades, ¿no cree usted? Ahora, mientras el capítulo 3 nos decía que ya estaban construyendo los muros, que nos decían que las paredes, nos decía que las paredes estaban siendo levantadas, nosotros pensamos que era fácil, ¿no? Pero la verdad que no fue fácil, no fue fácil en absoluto. Esta situación de tremenda escasez económica se había agravado hasta el punto de que las personas no podían salir a trabajar a sus granjas, porque habían estado trabajando en la pared, en los muros, y porque había una reubicación de los trabajadores dentro de la ciudad debido a las amenazas que habían recibido de los enemigos, de Sanbalat, de Tobías, de Gesem, de aquellos que estaban afuera de la ciudad. Y según la primera parte del capítulo 5, había una carecía, había hambre, carecían de muchas cosas, había hambre. Y aparte de eso, el rey estaba cobrando los impuestos. En medio de esa situación todavía les cobraba impuestos. Y había mucha gente que se aprovechó de esa oportunidad para hacer dinero rápido. O sea, se aprovechó de la pobreza de sus hermanos. Entonces, se ve que el pecado se vuelve más destructivo porque iba destruyendo no solamente a uno, pero a muchos. Cuando ocurre esto dentro de la comunidad cristiana, podríamos decir que el pecado va a destruir. Lo mismo cuando ocurre en nuestra vida personal. El pecado es destructivo. Pero podríamos preguntarnos, si tenemos pecado en nuestra vida, ¿reconocemos si éste influye en más personas que en nosotros? Si estoy viviendo con el pecado de ira, por decir, inevitablemente
se va a esparcir y va a dañar a alguien más. Se va a extender a otras personas, a otras que están tal vez alrededor mío, sobre mí. Porque tenemos que ser conscientes que si tenemos pecado en nuestra vida, debemos de reconocer si está influyendo en nosotros o está influyendo en otras personas mucho más que en nosotros. Ahora, si hay alguien ante Dios que tenga una razón legítima para quejarse debido a mi pecado, déjeme decirle, por mi manera de caminar con Dios, que no es como debería hacerlo, o por decirlo, si en ustedes, si hay alguien ante Dios que tenga una razón legítima para quejarse debido a su pecado, por la manera en que usted está caminando, la manera que usted está caminando con Dios no es la que debería de ser, o por consiguiente en mi vida, ¿no? Mire, los versículos 6 y 7 dicen que ese pecado era simplemente egoísta. Nehemías se había dado cuenta y se enojó. Cuando él se enteró de esa situación, él acusó a los nobles de aprovecharse de aquellos compatriotas suyos, de sus hermanos judíos. Los nobles siempre estaban buscando su propia ventaja personal y quizás se decían, no me importa lo que le suceda, siempre y cuando consiga yo mi comodidad y mi bienestar. Siguiendo adelante, en los versículos 8 y 9, se muestra como lo que es. El pecado se muestra tal como lo que es. Es una desobediencia a la palabra de Dios. Miren, Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 al 20, dice que estaba prohibido cobrar interés entre la comunidad judía. ¿Por qué? Porque el Señor quería que todas estas personas tuvieran amor a sus familias, antes que amor al dinero. O sea, era más importante el amor en la familia que el amor al dinero. Por lo tanto, ellos no debían exigir interés ni aprovecharse entre ellos. Y yo les pido que lo que estaba sucediendo en Nehemías en ese tiempo va paralelo a nuestra vida. Se va reflejando también en nuestra vida. Ahora estos estaban aprovechándose y habían dejado que el pecado se incrementara y todo iba deteriorándose. Aparte de eso, en el libro de Levíticos, capítulo 25, del 39 al 43, los versículos, había una instrucción explícita que Dios había dado a la gente por medio de Moisés. Y era de que no podían venderse como esclavos. Entonces, en este caso, la palabra de Dios la estaban ignorando dos veces, al doble, en dos maneras. No debían cobrar interés y no deberían vender a sus hermanos como esclavos. Ahora, el nivel fundamental y básico del pecado es, ¿cuál será? Bueno, es ignorar la palabra de Dios, es discutir con la palabra de Dios, es crear una justificación contra la palabra de Dios. Y la verdad que es sorprendente todas las razones que tenemos, que podemos usar para justificar el pecado. Pero la verdad es que cuando nos volvemos a un verdadero ejemplo, a un verdadero modelo, tenemos que comparar nuestra manera de caminar o nuestra actividad, nuestro ser, con ese ejemplo, con ese modelo que se nos ha dado. Y usted sabe que el verdadero ejemplo perfecto es Jesucristo. Él nos dejó un ejemplo a seguir. Su amor, su calidad, su misericordia, el ejemplo que nos dejó en su vida a través de los 30 años que él vivió. Es el ejemplo a seguir. Pero miren, al final del versículo 9, vamos a ver otra característica del pecado. Esa característica es que trae una crítica. Miren, Nehemías les dice a esta gente, lo que estás haciendo no está bien. No deberías caminar en el temor de nuestro Dios para evitar la crítica de nuestros enemigos gentiles. ¿No deberían ustedes caminar en el temor de Dios para evitar de que los critiquen? Esa era una crítica que les estaba haciendo, por decir, una sugerencia, ¿no?
a lo que le estaba diciendo a estos nobles, a estas personas. Porque, ¿qué es lo que iban a decir esta gente? Todos los enemigos vieron todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, o lo que estaba sucediendo en esa comunidad, y probablemente les decían, ustedes son una broma, son como todos los demás, dicen una cosa y hacen otra. La verdad es que cuando la división aflige al cuerpo de Cristo, el mundo exterior o los que están afuera lo van a ver, y lo van a ver como una broma, un juego que las personas están haciendo. O sea, hay que tener ese cuidado. Necesitamos ser sensibles al hecho de que si el pecado ocurre dentro de la comunidad cristiana, dentro del cuerpo de Cristo, esto va a involucrar a todos. Y una de las preocupaciones que se tienen es que esto va a hacer que el cuerpo de Cristo sea una deshonra hacia Dios y hacia otras personas. También el pecado, cuando ocurre en nuestra vida individual, nos puede avergonzar. Creo que hay otra característica del pecado que no se menciona directamente en este capítulo 5, pero está aquí. Si usted lo estudia detenidamente se va a dar cuenta, y está en el hecho de que en los primeros 13 versículos de este capítulo 5 no se menciona en absoluto, para nada, que se esté haciendo algún trabajo en los muros. O sea, el trabajo se había detenido, las paredes se habían detenido por completo, ya no se estaban construyendo. Y no se estaban construyendo porque estaban luchando con esta situación que se había presentado. Si en alguna área de mi propia vida, digamos, yo camino soy consciente de mi desobediencia a la palabra de Dios y a su voluntad, el trabajo que Dios quiere hacer en mi vida, las obras que Él quiere hacer, que quiere que se haga en la congregación, se van a detener y no van a poder seguir. Es más, nos vamos a quedar estancados en ese nivel hasta que realmente tratemos y nos ocupemos de esa situación. O sea, tenemos que ser conscientes si somos desobedientes a la palabra de Dios y a la voluntad de Él. Y tenemos que tratar, porque de lo contrario nos vamos a quedar estancados. Esto nos lleva a un punto número 2. Nos lleva a los versículos 10 y 13, que nos hablan sobre cómo tratar con el pecado en la vida del creyente. Miren, Nehemías, él sale para tratar con el pecado, pero encuentra resistencia. El versículo 7 dice que Nehemías reflexionó, meditó sobre la situación que estaba. Él lo puso en su mente. Y luego él lo que hizo fue acusar a los nobles y a los funcionarios de lo que estaban haciendo. Él les dijo, ustedes se están aprovechando de sus propios hermanos, de sus propios compatriotas. Evidentemente aquí no lo hizo en público, lo hizo en privado, solamente con ellos, y con aquellos que estaban causando el problema. Pero el resultado de esta reunión, de este resultado, ellos no le dicen a Nehemías, oh, lo sentimos, o nos arrepentimos, o vamos a dar la vuelta, o vamos a cambiar. Parecían que lo estaban escuchando, pero eso era todo lo que hacían. Y Nehemías se da cuenta de eso. Y Nehemías sigue un principio que lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Por cierto, usted puede leer Mateo capítulo 18, versículos 15 y 16. Pues este principio es lo que Nehemías hace. Él tiene que ir a un nivel personal primero, reunirse con ellos. Y si eso no funciona, o si no iba a funcionar, él tenía que hacerlo a un nivel público. Era hacer un llamado a la congregación, a otras personas. Y eso es lo que hace Nehemías exactamente. Él convoca una gran reunión para tratar junto con el pueblo y junto con estas gentes y exponerlos. Él expuso a estas gentes ante la congregación, ante la multitud. Y luego los acusa específicamente en medio de esa gran asamblea. Cuando él hace esto, los pone a ellos en una profunda convicción, se dan cuenta realmente del error que habían cometido. Mire, el versículo 8 dice que cuando Nehemías terminó de acusarlos, guardaron silencio, no dijeron nada.
porque no pudieron encontrar nada que decir, no hubieron excusas. Realmente nosotros no vamos a comenzar a tratar con el pecado en nuestra vida hasta que no nos veamos convencidos, hasta que no realicemos el pecado que hay. Y es sorprendente cuántas cosas toleramos, cuánto tiempo las toleramos en nuestra vida, porque no respondemos, no sabemos accionar. No podemos progresar en nuestra vida hasta que no estemos dispuestos a tratar con el pecado. Cuando la convicción del Espíritu Santo finalmente comienza a acumularse en nuestra vida, en nuestro corazón, es cuando realmente o finalmente nosotros vamos a poder reconocer y decir sí o no a la situación. Pues realmente esto es lo que pasó en los días de Nehemías. Mire, cuando nosotros comenzamos a hablar en serio con Dios, es entonces cuando el Espíritu Santo nos va a hablar de una manera convincente, nos va a convencer de pecado. Y a medida que el Espíritu va haciendo esto, vamos a nosotros a aprender, vamos a comenzar a aprender a tratar con el pecado, a lidiar con él, a luchar con eso. Porque el Espíritu nos está dando la convicción. En el versículo 12, estas personas, los nobles y los oficiales, decidieron detener esa condición que está, ese pecado en el que habían incurrido. Ellos dijeron, necesitamos hacerlo de inmediato, porque había una demanda para que se hiciera una restitución. Bueno, la verdad que no solo restauraron lo que habían tomado, sino que también restauraron todo el interés que habían conservado. Nehemías no confió en solamente esas palabras, en que ellos estuvieran de acuerdo. No, lo que él hizo fue que los hace declarar públicamente cuál va a ser la decisión. Y ellos dijeron, pues devolveremos y no exigiremos nada más. La verdad que hay una manera en la que actuamos públicamente con la certeza de que vamos a realmente a tratar. Sí, hay una manera, ¿no? ¿Cómo decirle? Una manera en la que actuamos nosotros. Vamos a hacer esto. Pero la verdad que en cierta forma la confesión debe limitarse al pecado nada más, aun cuando sea privado. Pero hay una sensación de que cuando reconocemos el pecado, ese pecado que es fuerte en nuestra vida, Dios no quiere que tratemos o que lidiemos solo nosotros. No, debemos de tratarlos con otros. Quizás puede ser uno, puede ser dos, o quizás más. Porque existe el tremendo valor, que hay un valor fuerte que sirve para romper el dominio del pecado. Se necesita de un valor fuerte para romper el dominio del pecado. Y cuando lo hacemos públicamente, nuestra confesión a otros, aunque el pecado sea duro o difícil, se va a lograr dominarlo, se va a lograr superarlo. Nehemías los confrontó con el juicio de Dios. Él les dijo, en caso de que no cumplan con sus decisiones, él sacude los pliegues de su túnica y les dice, el versículo 12, que Dios sacuda a toda persona que no cumpla con esto. Imagínense, confrontados, porque ellos sabían el poder de Dios, sabían quién era Dios. Ahora mire, mientras miramos este capítulo 5, podemos compararlo con el capítulo 7 del libro a los Romanos, porque parece que hay pecados dentro del poder de nuestra voluntad, de su voluntad y mi voluntad, y pecados que están fuera del poder de nuestra voluntad, su voluntad o mi voluntad. Nehemías estaba tratando con un pecado que está dentro del poder de la voluntad. En Romanos 7, Pablo está tratando con el pecado en la vida del creyente que opera internamente en lo interno de cada uno, no externamente. Es un pecado o una condición que está dentro de nuestra mente, dentro del espíritu. Y indica que hay ocasiones en que lo que haríamos no lo hacemos.
Y lo que no haríamos, eso es lo que hacemos. Por los pecados que están fuera de mi voluntad, yo clamo al poder. Usted puede clamar al Señor, a Cristo Jesús, para que intervenga en esa situación, para que perdone, salve y establezca su poder. Pero dentro de nuestra voluntad hay mucho que podemos hacer, porque estos pecados están fuera de la voluntad de uno. Pero dentro de uno hay mucho que tenemos que hacer. Ahora, aquellos pecados por los que se puede restaurar, pero hay otros pecados por los cuales no se puede restaurar. O sea, quiero decir prácticamente que hay pecados por los cuales uno puede ser restaurado, pero hay otros pecados por los cuales no se puede restaurar. Y entonces, cuando eso sucede, esos pecados por los cuales no se puede restaurar, entonces uno, ¿qué hace? Uno tiene que mirar a Cristo, porque Cristo es el que restituye. Él vino y redimió nos redimió del pecado, de todo lo que hemos cometido, lo que podríamos cometer hoy y de lo que podemos cometer el día de mañana. Su sacrificio es completo. Entonces aquellos pecados que uno siente que no puede ser redimido, ve a Cristo. Cristo, en esa cruz, Él dijo, consumado es. Ya todos podíamos entrar libremente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, el sacrificio, para que todo, en el nombre de Jesucristo, todo sea perdonado. La verdad que hay una tremenda diferencia entre las personas que le dicen a Dios, yo no quiero tratar con el pecado, y la persona que le dice a Dios, yo quiero tratar con el pecado, pero parece que yo no puedo hacerlo solo. Dios va a intervenir, Dios va a ayudarle. Dios va a ayudar a aquella persona que viene a Él con un corazón sincero. Cuando usted es sincero en sus decisiones, en aquello que usted siente, cuando usted lo expone sinceramente, con palabras sencillas, Dios va a ayudar, Dios interviene, Dios está a su lado, Dios está en este momento y en cualquier momento que usted esté, Él está con usted. Esto nos lleva a un tercer punto. En los últimos versículos de este capítulo 5, Nehemías nos muestra y nos anima, nos da el ejemplo de su propio ejemplo, de su propia vida. Mire, Él nos da el ejemplo de lo que el Señor dice. Nos da un ejemplo de cómo debemos de seguir sus pasos. Cuando usted lee el libro de Nehemías, usted va a entender bien todos los pasos que Nehemías hizo, siguió, cómo se comportó. Pablo nos dice, síganme, así como yo sigo a Cristo. O sea, prácticamente nosotros debemos de seguir a Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Tenemos que seguirlo a Él, enfocarnos en Él. Porque la verdad que ayuda a tener a alguien en la fe. Tener modelos de nuestra vida, en nuestra vida cristiana, que sean una verdadera fortaleza, un ejemplo de un modelo consistente. Mire, cuando la comunidad cristiana no tiene un modelo o un ejemplo al que se pueda mirar, entonces va a surgir un declive hacia el pecado. Todo va a ir en deslizamiento hacia abajo. Si en el liderazgo del cuerpo o de la congregación, podemos decir, no hay un ejemplo sólido y consistente, en el caminar con Dios, habrá muchas formas para pecar. Se va a alisar completamente. En el versículo 14, Nehemías señala una consistencia en su caminar. Él nos muestra la consistencia que él tuvo en su caminar. Él dijo que durante 12 años él había vivido de cierta manera, porque ni él ni sus hermanos habían comido la comida que el gobernador les había asignado. Cuando usted puede encontrar tanta inconsistencia o no encuentra consistencia en el liderazgo, es útil y es bueno que se mire alrededor, y por seguro que va a encontrar ejemplos positivos que estén disponibles para que usted los pueda seguir ese ejemplo.
Nehemías fue consistente. Otra cosa que Nehemías hizo como líder es que él se negó a dejarse guiar por los malos ejemplos de los demás, por los malos ejemplos que le daban a los demás. Miren, el versículo 15 dice que los gobernadores anteriores a él, que lo habían precedido, habían dominado a la gente y les habían quitado cantidades considerables de dinero, de fondos. Porque la verdad es que es tentador mirar los malos ejemplos de otros. Y podemos decir, oh, si ellos lo hicieron, yo también puedo hacerlo. Pero Nehemías toma otro punto de vista diferente. Él dice, yo no actúo así. Es tremendo esa palabra que nosotros podamos decirla de nuestra vida, ¿no? Mire, déjeme darle un ejemplo. Hace unos días estaba mirando un video de una, en El Salvador, ocurrió en El Salvador, con estas lluvias que hubieron. El río se había crecido en una forma tremenda y era una gran fuerza la que llevaba. Y habían 3 muchachos en un puente. Los 3 estaban viendo y de repente uno de ellos se tiró al agua. Y se tiró uno y el otro vino y dijo, ah, pues este lo hizo yo también, y se tira. Y luego el tercero se tiró al agua, sabiendo el peligro que había en esa corriente, en ese río tremendo, porque usted lo puede ver y iba una fuerza tremenda. Seguir los malos ejemplos no nos va a llevar a nada bueno. Siempre es bueno mirar hacia los ejemplos que nos ayudan a caminar en una forma positiva. Es bueno seguir eso. Ahora, ¿por qué Nehemías no actuó así? Porque él tenía temor al Señor, temor a Dios, y porque estaba dedicado a su tarea. Es más, en los versículos 17 y 18, él eligió ser generoso como una consideración hacia los demás. ¿Se estaban aprovechando los gobernantes? ¿Se estaban quitando a las personas? Claro que sí. Pero Nehemías no quitó. Al contrario, él convirtió su mesa en una mesa de hospitalidad. Él compartía. Usted lo puede leer en los versículos 17 y 18. Ahora, Nehemías cierra el capítulo con una oración en el versículo 19. Dice, acuérdate de mí, por favor, Dios mío, por todo lo que he hecho por esta gente. Creo que eso es una muestra de confianza que él tenía en el Señor. Parece que fuera egocéntrica esta oración. Muchos pueden pensar así. Pero Nehemías está clamando al Señor. Él está clamando a Dios. Recuérdame por todo lo que he hecho por estas personas. Parecería que fuera una oración egoísta. Pero debemos recordar una cosa. Debemos de recordar al mirar la vida de Nehemías, que él nunca miró a ningún ser humano, a nadie, para poder recibir una recompensa por el trabajo que había hecho. Nunca tomó de otras personas. Él siempre miraba al Señor. Y déjeme decirle que los siervos del Señor se pueden desviar fácilmente, cuando en realidad no son reconocidos por hacer un buen trabajo. Se pueden desanimar y renunciar. Sin embargo, Nehemías, él no basó su servicio, él basó su servicio en el Señor, al Señor, lo dedicó al Señor, en alguien que esperaba de él, él esperaba y confiaba en el Señor. Él no esperaba que la gente le reconociera lo que él estaba haciendo y que le dijera, oh, Nehemías, estás haciendo un buen trabajo. Él no basaba, esa no era su esperanza era Dios. Él miraba al Señor y esperaba que el Señor lo recompensara. Y si el Señor lo recompensaba, esa era suficiente para él. En realidad, esta era la motivación que había detrás de la oración que él ha expresado en este versículo 19. Ahora, déjeme decirle, cuando nosotros miramos un capítulo como el capítulo 5 de Nehemías, podríamos preguntarnos, ¿ha puesto el Señor su dedo en nuestra vida en alguna forma? ¿Habrá algo en nuestra vida que no hayamos tratado? Y que mientras lo estamos viendo, no solo está destruyendo
nuestra vida, sino que está dañando a otras personas que nos están rodeando. Y aparte de eso, está deteniendo la obra de Dios en nuestra vida. Hay que meditar en eso. El Señor quiere que luchemos con todas estas situaciones. No lo hagamos solos. Y la verdad es que no hay mejor lugar que ahora, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, cuando estamos compartiendo con el Señor, cuando venimos en oración al Señor, cuando nos postramos, cuando nos acercamos a Él y tenemos un momento para examinarnos en su presencia y que así podamos recibir nuevamente de su gracia. Hermanos, este es un libro maravilloso. Sí, podría parecer duro, pero es maravilloso. Y yo quisiera ahora tomarme este tiempo para pedirle a usted, amigo o amiga, hermano o hermana, que usted está alejado, lo he hecho consistentemente durante estos días. Quiero preguntarle, ¿cuál es su condición? ¿Cómo se siente? ¿Hay algún pecado en su vida? ¿Está usted sin paz? ¿Cuál es su condición? Déjeme decirle que usted puede tomar una decisión hoy, una decisión muy sencilla, y esa es reconocer que solamente Jesús puede traerle a usted una paz, solamente puede hacer de usted una persona nueva, puede limpiar su vida, puede restaurarla, levantar esas paredes que puedan estar en el suelo, hacerlo una nueva persona. Por aquel que está retirado o alejado del Señor, que ha conocido al Señor, sabe que el Señor puede hacerlo nuevamente. Él está con los brazos esperando. Si una persona se cae, se puede levantar. El Señor quiere que nos levantemos y sigamos adelante. Si usted es esa persona que usted reconoce que necesita a Jesús como su Señor y Salvador, mire, es una buena decisión. Yo lo insto, lo exhorto a que usted tome esa decisión. Lea estos capítulos y verá que usted necesita a Jesucristo. Usted puede orar simplemente siguiendo mis palabras o puede hacerlo con sus palabras, pero que sean palabras que salgan de lo profundo de su corazón con sinceridad, con ese deseo enorme de decir, Señor, heme aquí. Usted puede hacerlo, yo lo invito y les pido que pueda seguir conmigo estas oraciones. Ahí donde usted está, usted puede decir así, Señor, vengo ante usted, he reconocido que soy un pecador, que he pecado contra usted y le pido me perdone. Reconozco que usted murió en la cruz por mis pecados, que usted los ha limpiado si yo los recibo como mi Señor y Salvador. Creo que usted resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre. Y confieso ahora que he pecado contra usted y me arrepiento. Y le pido que venga a mi vida y haga de mí una nueva persona, una nueva criatura. Límpiame, quite aquello que está mal. Si mi caminar está equivocado, enderezca mi paso, Señor. Heme aquí, estoy dispuesto a obedecer su palabra, a seguir el camino que usted me está poniendo enfrente de mí. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y le doy gracias, y doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo hizo, Dios lo ha escuchado. Y yo como hermano le digo, bienvenido. Bienvenido a este cuerpo de Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo. Hay un regocijo, hay una fiesta en el cielo y una fiesta en cada uno de los que creen, de aquellos que somos creyentes. Hay una fiesta en el corazón. Para despedirnos, hermanos, vamos a orar para despedirnos de este tiempo. Y ahí donde estén, acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesucristo,
reciba toda la honra y toda la gloria. Bendecimos su nombre. Le damos gracias, Señor, por habernos hablado. Puedan ser palabras, Señor, que impacten nuestro corazón, que nos hagan ver nuestro caminar, a dónde estamos, si está derecho nuestro caminar o no, Señor. Pero le damos gracias porque es usted el que puede cambiar nuestro entorno, nuestra condición, Señor. Gracias, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, por rendir su vida para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted el que nos convence de pecado, es usted el que nos convence en la manera en que vamos caminando y el que endereza nuestros pasos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Yo le pido, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos que nos escuchan, que nos miran. Le pido también, oh Dios del cielo, por aquel que ha recibido o que ha dado ese paso de fe, Señor, que su presencia inunde su corazón, Padre. Que su presencia pueda Él llenarse, Señor. Y también, Dios mío, aprovecho para pedirle, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por aquellos que están enfermos de este virus, que están contagiados, Señor, por los que están en otros estados, en Texas, en California, en Nueva York, los que están en otras partes del mundo, Señor, en otros países. Padre, que los levante, los sane, los libere de ese virus, Señor. Padre, por aquellos que están, Señor, por otras enfermedades, que, Padre, ellos puedan sentir la presencia divina, Señor. Que su espíritu se mueva, Señor, en cada uno, Señor. Padre, le damos gracias, le damos la honra y la gloria. Sus obras son grandes y maravillosas. Sus caminos son justos y verdaderos, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Rogamos también, Señor, oh Dios, conceda al presidente y al vicepresidente de esta nación la sabiduría para conducirse, para dirigir, Señor, para guiar esta nación, para crear, Señor, leyes, Señor. Le pedimos por eso senadores y congresistas que tengan sabiduría para crear esas leyes que sean de beneficio al pueblo, a la nación, Padre. Oh Señor, oh Dios. También una bendición para los doctores, las enfermeras, paramédicos, bomberos, oficiales de la policía, del ejército, todos los que están involucrados, Señor, para ayudar a aquel necesitado, aquel que está enfermo, aquel que está, Señor, oh Dios del cielo, en el suelo, levantado. Que gracias, Señor, gracias, que los bendiga y les bendiga sobrenaturalmente y les provee en abundancia, Señor. Oh Dios del cielo, gracias, gracias, bendito Dios. Aprovecho también, Señor, para pedirle una bendición sobre el pueblo de El Salvador, para que ese pueblo sea levantado nuevamente después de esas torrenciales lluvias que azotaron esa nación, Padre. Padre, para que toda la gente se levante, Señor, y glorifique el nombre suyo, que puedan sentir su presencia, Señor, ahí donde están, Señor. Padre, que proteja y guarde al presidente, Señor, de todos los acechos, Señor, que hay alrededor, Señor, y que esta nación vuelva a levantarse, Señor, como lleva su nombre, El Salvador, Padre. Que sigan honrando a nuestro Salvador Jesucristo, Padre. Gracias, Dios mío. Gracias en este día. Padre, le damos la honra y la gloria y bendecimos su nombre. Le damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Gracias por haberme permitido llegar a sus hogares. Y que este mensaje sea de bendición para su vida espiritual. Gracias les doy, Señor, y que yo les pido que tengan un buen día, el resto del día sea placentero. Y que la semana pues sea maravillosa. Y probablemente nos podamos ver nuevamente aquí en la iglesia. Gracias les doy y que el Señor los bendiga ricamente. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día.